Pues después de haber alabado a nuestro Dios, hermanos, vamos a pasar a la enseñanza de esta mañana. Vamos a estudiar el día de hoy un tema que lo he titulado ¿Quién es Jesús para ti? O si le pusiéramos otro título o un subtítulo, podríamos también llamarlo ¿Cuánto aprecias a Jesús? A manera de pregunta, porque yo creo que el objetivo es que al final de este estudio, cada uno de los presentes, podamos asincerarnos con Dios para dar respuesta a esta pregunta: ¿cuánto aprecias a Jesús? Y bueno, este estudio tiene como objetivo examinar las intenciones del corazón en torno a cómo estamos mirando a Cristo en nuestra vida. A través de este estudio vamos a ver cómo algunas personas pues de alguna manera tuvieron una actitud, un aprecio o un menosprecio en torno a la persona del Señor Jesús. Y vamos a ver cómo esta historia se repite hasta el día de hoy. La gente el día de hoy, para algunos, la persona de Jesús es sumamente precioso en su entrega, en su devoción, ¿verdad? De alguna manera hacen decisiones de entregar sus vidas a Él. Sin embargo, para otros no lo es tanto. Por eso creo que este estudio va a ser muy interesante, que podamos ver dos personajes contemporáneos al Señor Jesús, y además de ser contemporáneos, fue gente que caminó con Él, fue gente que convivió con Él, que estuvo a su lado, gente que escuchó sus palabras, gente que miró sus maravillas. En otras palabras, no era gente que no sabía quién era Jesús, sino más bien alguien que estaba muy cercano a el Señor. Y vamos a hacer una oración antes de comenzar a desarrollar esta enseñanza. Padre, el día de hoy te damos gracias por estarnos tú trayendo a este lugar, porque sabemos que es tu buena voluntad la que nos congrega en este lugar, Señor. ¿Qué te pedimos el día de hoy? Que tú nos hables a través de tu palabra. La exposición de tu palabra, dice tu escritura, nos alumbra, Señor. Y Padre, hoy te pedimos, alúmbranos, alumbra aún en las actitudes que pudiera haber en el corazón de los que hoy estamos aquí reunidos, Señor. Padre, el día de hoy envía tu buen Espíritu Santo, que sea Él el que venga a revelar lo que hay en los corazones, Señor. Háblanos con tu palabra. Queremos ver estas dos personas, dos actitudes, Señor, que representan por un lado la entrega o el menosprecio, Señor, porque no queremos nosotros menospreciar tu persona. Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar de dos personajes bíblicos reales que existieron en la época del Señor Jesús, y vamos a hablar por un primer momento acerca de María, la hermana de Marta y de Lázaro, y en una segunda parte vamos a hablar también acerca de Judas, que fue uno de los 12 apóstoles que estuvieron caminando al lado de Jesús. Estos dos personajes representan, repito, dos actitudes, representan dos clases de personas y representan también dos corazones que pudieran estar el día de hoy en esta audiencia, y pues que el Señor nos pueda pues mostrar, ¿verdad?, a cada uno en dónde estás tú. Vamos a comenzar con María. ¿Quién era María? María era una mujer que vivía en una aldea llamada Betania. Esta mujer tenía una hermana llamada Marta y un hermano llamado Lázaro. No lo dice la Biblia, pero lo podemos tal vez inferir, que María era la hermana más joven de los tres. Estos tres hermanos, de hecho, eran muy apreciados por el Señor Jesús, y lo puedes revisar, lo vamos a ver más adelante en Juan capítulo 11, versículo 5. Ahí vemos cómo el Señor Jesús tenía pues una cercanía con estos tres hermanos. De hecho, cuando el Señor Jesús subía a Betania, como andaba predicando el evangelio de aldea en aldea, recorriendo toda aquella región, cuando llegaba a Betania, comúnmente llegaba a la casa de estos tres hermanos, y ahí posaba, ahí entraba, ahí lo recibían.
Y yo puedo decir qué hermoso es saber que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Dios de los cielos, siendo el amo del universo, siendo el creador de todo esto que nosotros vemos y de lo que no alcanzamos a mirar, cuando estuvo en esta tierra, entabló amistad. Imagínate, entabló amistad con la gente sencilla de las aldeas. Y nos deja ver uno de los aspectos más impactantes de Cristo. Muy diferente al actuar, ¿verdad?, y al conducirse de la gente, y sobre todo me refiero a los líderes religiosos que el día de hoy hay en nuestros tiempos, que en ocasiones cuando comienzan a tener cierto renombre, bueno, comienzan a separarse de la gente, ¿verdad? Y en ocasiones, en lugar de que se acerquen, al contrario, pareciera como que tienen pues un alejamiento hacia ellos. Sin embargo, yo veo muy distinto al Señor Jesús. El Señor Jesús se tomaba tiempo para poder estar con aquellos que le importaban. Y era tanta la confianza que había entre el Señor Jesús y los tres hermanos, Lázaro, Marta y María, que incluso un día, cuando Lázaro enfermó, sus hermanas mandaron avisarle. Fíjense qué dice Juan capítulo 11, versículo 3. ¿Qué le dijeron las hermanas a Lázaro? Dice: Señor, dice, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Cómo le dijeron? ¿Cuál era el mensaje de Marta y María? Le dijeron a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Yo pregunto, ¿el Señor Jesús amaba o no amaba a Lázaro? ¿Verdad que sí? La palabra nos dice que él amaba a Lázaro y le mandaron un aviso. El objetivo pues era obviamente, en otras palabras, lo que querían decir Marta y María es: Señor, ven a ver pronto a nuestro hermano Lázaro porque está enfermo. Sin embargo, el Señor Jesús no subió en ese momento a Betania, y de alguna manera pues sabemos lo que sucedió. Ahorita lo vamos a analizar un poquito más adelante. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 38 al versículo 42. Por lo menos vemos tres ocasiones en donde el Señor Jesús subió a Betania, y vamos a ver las escenas que se dieron allí para ver cuál era el corazón que tenía María. El primero de ellos es Lucas capítulo 10, versículo 38 al verso 42. Dice la escritura: aconteció que yendo de camino entró en una aldea. Por lo que alcanzamos a leer, pareciera que esta fue el primer encuentro que tuvo esta familia con el Señor Jesús, ¿verdad? Porque dice que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué vemos en este pasaje? Vuelvo a repetir, al parecer este es el primer encuentro que esta familia tiene con el Señor, porque de alguna manera nos dice que mientras el Señor estaba de camino, entra en una aldea y esta mujer llamada Marta le recibe en su casa. Para este tiempo, déjeme decirle, la fama del Señor se había extendido. Empezaba el Señor Jesús, ¿verdad?, ya con ese ministerio floreciente, y obviamente en cada rincón de aquellos lugares, ciudades y aldeas se escuchaba las maravillas que el Señor Jesús andaba haciendo. Y por lo tanto, seguramente al escuchar que el Señor había entrado a Betania, pues una mujer le recibe con una inmensa alegría. Y todos conocemos la historia. En ese momento nos presenta el escenario. Ahí está el Señor Jesús, seguramente pues enseñando, porque obviamente todo el tiempo Él lo aprovechaba para hablar acerca de las cosas del reino. Y ya me puedo imaginar al Señor sentado
hablando acerca de la importancia, ¿verdad?, de acercarse al reino de los cielos. Y entonces María, que era la hermana de Marta, va y se sienta a los pies de Jesús, a manera de mostrar una disposición para poder recibir de una manera pronta la palabra del maestro. Sin embargo, Marta comenzó a preocuparse por las cuestiones materiales, por los quehaceres, por la comida, por los pendientes, por los trastes sucios, por ordenar la casa para los invitados, y de alguna manera a lo mejor comenzó a correr de un lugar a otro pensando, bueno, ¿qué voy a dar de comer? Y aquí las mujeres que están en este lugar no me dejarán mentir que cuando llega un invitado, pues luego en la mente aparece, ¿y ahora qué les vamos a poner de comer? Díganme si no es cierto. En ocasiones, ¿verdad? Y en este caso Marta pues andaba a lo mejor preocupada porque no había platos suficientes. Digo, yo no lo dice la Biblia, sin embargo lo estoy tratando de ver el escenario, ¿no? Tal vez no había cucharas suficientes, o posiblemente entraba y salía para poder terminar con sus responsabilidades. Sin embargo, cuando voltea a buscar a María, ¿a dónde la mira? ¿Dónde estaba María? Estaba sentada a los pies de Jesús. Sentada a los pies de Jesús. Esa expresión de sentarse a los pies de Jesús significa una disposición pronta para recibir su palabra, y también significa sumisión a su dirección. En aquel tiempo era costumbre que cuando algún maestro o rabino se disponía a enseñar, la gente que se acercaba a ellos se sentaba a los pies en señal de dame instrucción, en señal de sumisión, en señal de recibir la palabra. De tal manera que aquí vemos la primera característica del corazón de María. No es que no estuviera consciente de los quehaceres que estaban pendientes. No es que estuviera haciendo a un lado su responsabilidad. No es que estuviera siendo negligente en sus deberes, sino que ella estaba entendiendo quién estaba allí en su casa. Y entonces ella consideró primero como lo más importante, lo más necesario, estar a los pies de Cristo, y posteriormente hacer las cosas materiales. Y de alguna manera vemos que el Señor Jesús reafirma cuando viene Marta y le dice: Señor, no te da cuidado que María me deje servir sola, dile pues que me ayude. Pareciera un regaño de Marta hacia Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Dice el verso 40, dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, fíjate, no te da cuidado, no te preocupa, no estás al pendiente de que mi hermana me deje servir sola. A manera de pues una queja, dime si no es cierto. Dile pues que me ayude. ¿Y qué respondió el Señor Jesús? Dice el verso 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuántas cosas son necesarias? Una sola cosa es necesaria. Y dice: y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una de las cosas que debemos entender es que en la vida cristiana lo primero a lo que debemos dar lugar es estar a los pies de Cristo. Amén. Es estar en la presencia de Dios. ¿Quehaceres? ¿Cuántos hay? Muchos. De hecho, quiero decirles, un día vamos a morir, ¿cierto o no? O Cristo va a venir por nosotros, ¿cierto o no? ¿Y los quehaceres se van a acabar? Esos se van a quedar, van a seguir. Quehaceres hay muchos. Trabajo no se acaba, no se termina. Nos morimos y el trabajo seguirá. Por lo cual, ¿cuál es la primera enseñanza que sacamos de este pasaje? Es: no nos afanemos tanto en lo material. Mejor hay que poner en orden nuestras prioridades. ¿Y quién ocupa el primer lugar? Dios. Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Ahora, es importante decir también
que es necesario trabajar, claro que sí, porque en ocasiones también pudiera ser que alguien diga, bueno, pues es que el hermano ya dijo que hay que buscar a Dios y entonces 12 horas leyendo la Biblia y las otras 12 horas orando. No, vamos a buscar también hacer nuestras responsabilidades. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Todo. Trabajar. Sin embargo, también lo que entendemos es que hay prioridades en nuestra vida como cristianos. Y nuestra primer prioridad, si pusiéramos una gráfica, lo que va primero en la parte de arriba es nuestra comunión con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra comunión con Dios. ¿A través de qué? De oración y lectura de la Biblia. ¿A través de qué? A través de reuniones como esta, reuniones de oración también, ¿verdad? Participar en todas actividades que nos llevan a un crecimiento espiritual. Sin embargo, creo que es importante que nosotros podamos decirlo. Es Dios el que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Vamos a Juan capítulo 11, por favor. Vamos a leer del versículo 1 al verso 5. Vamos a ver la segunda vez que se encuentra el Señor Jesús con estas personas. Dice así la escritura: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, pone el Espíritu Santo entre paréntesis, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ese es el tercer punto que vamos a ver ahorita. Dice verso 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús conocía las cosas que iban a suceder, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Jesús sabía que Lázaro iba a morir. Yo pregunto, pues siendo Dios, Él sabía todas las cosas y Él conocía que Lázaro iba a morir. Sin embargo, esa muerte le iba a servir para que cuando Él llegara, obviamente lo iba a levantar de la tumba. ¿Y qué iba a suceder? Pues obviamente que la gente iba a dar gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice, esta enfermedad no es para muerte, pero se refiere a muerte eterna, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ok, entonces la segunda escena que vemos es cuando Lázaro enferma. Sus hermanas, como lo dije anteriormente, mandan a decirle al Señor: he aquí el que amas está enfermo. Sin embargo, el Señor no sube en ese momento, Él se queda todavía unos días donde estaba, y cuando sube, pues se topa con que Lázaro había muerto, que tenía 4 días de haber fallecido. Dice Juan capítulo 11, versículo 17 al versículo 37. Vamos a leer un poco más la historia. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días tenía de fallecido Lázaro? 4 días. Y yo pregunto, para ir más o menos entendiendo las circunstancias, ¿cuánto tiempo se tarda el cuerpo en comenzar a descomponerse una vez que la persona ha sido declarada muerta? Minutos. ¿Por qué? Porque obviamente todo nuestro organismo se detiene, ya no fluye sangre, el corazón se detiene. En ese momento, ¿verdad? Todo empieza una descomposición. Así, en cuestión de minutos. Y ya no digamos de horas, y ya no digamos de días. Entonces Lázaro tenía 4 días. ¿En dónde? En la sepultura. Sepultado. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará.
Y hermanos, aquí yo veo la certeza del Señor Jesús. Con cuánta claridad, con cuánta certeza Él pronunciaba sus palabras. No, Él no se rascó la cabeza y dijo, bueno, pues ojalá tu hermano resucite. No. Él miró a Marta y le dijo, tu hermano resucitará, con esa confianza, con autoridad. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. En otras palabras, Marta era una fiel creyente de que en el día postrero, ¿verdad? Iban a levantar los muertos, iban a resucitar los muertos que hayan muerto en esperanza. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, ¿qué afirmaciones nos dejó el Señor en su palabra? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Fíjate, aquí habla de dos momentos, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, o sea, aunque ya su cuerpo lo hayan enterrado, sin embargo, estará vivo, ¿verdad? Pero también dice, y todo aquel que vive, que está vivo y que cree, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Y le dice Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Verso 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Yo pregunto, ¿Jesús es Dios, hermanos? Jesús es el Dios verdadero. Sin embargo, estando en su humanidad, Él se identificó con los que sufren, con los que lloran, con los que se duelen, con los que tienen una adversidad en su vida y que en ocasiones, dime si no es cierto, en ocasiones nos derrumbamos, lloramos por una enfermedad, por la muerte de un ser querido, y entonces en ese momento había luto, había lágrimas, había dolor, había lloro. Y entonces dice la escritura que Él se estremece en espíritu y se conmueve y dice, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y cuando Él estuvo frente al sepulcro, hermanos, dice el verso 35, que es uno de los versículos más cortos de la escritura, dice, Jesús lloró. Jesús lloró para identificarse con nuestra naturaleza de dolor. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Qué observamos, hermanos? Que María, cuando escucha que el Señor Jesús está ahí y la llama, ¿a dónde se dirige? Cuando lo ve, dice que va y se postra a los pies de Jesús. Date cuenta que en estos tres pasajes a María siempre la vamos a ver a los pies de Jesús, porque nos da un mensaje, nos da vamos a decir, un propósito. A María le gustaba estar bajo la sumisión del Señor. Y entonces yo veo que dice que estaba ahí, se postra a los pies de Cristo y le dice, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y cómo habría sido ese comentario que le hizo María al Señor? ¿Como un reclamo? ¿O lo hizo con dolor? Lo hizo como una súplica, Señor,
¿por qué no? Si hubiera llegado antes, Señor, mi hermano estaría aquí con nosotros. Sin embargo, el Señor Jesús se conmueve y también llora. Y aquí para mí esto es algo bien importante, hermanos, porque nos deja ver un cuadro hermoso de nuestro Señor Jesús. Sabiendo que Él tenía todo el poder, sabiendo que por el hecho de decir su palabra, las cosas suceden, sabiendo que de Él procede toda buena dádiva, y no solamente eso, sabiendo que Él podía resucitarle, con todo y eso, se pone a llorar. ¿Y tú crees que lo hizo nada más como para llamar la atención? No, sino porque verdaderamente en su corazón Él se conmovía. Él se conmovía y se sigue conmoviendo, hermanos, por el ser humano. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde yo veo también a un Dios que se conmovía por su pueblo. Te habrás dado cuenta que cuando el pueblo hacía maldad, dime si no es cierto, Dios como que se daba la media vuelta y se apartaba un tiempo de su pueblo. Y en ocasiones venían los enemigos y empezaban a hacerles guerra al pueblo de Israel. Y allá hay una historia donde está el pueblo siendo atacado y empezaron ellos a pedir misericordia de Dios, y dice la escritura que Dios se conmovió al ver a su pueblo y fue propicio a él. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ahora la pregunta sería, ¿por qué Jesús lloró? ¿Por qué Jesús lloró? Número uno, porque la muerte no era el propósito de Dios, sino que fue la consecuencia del pecado. Ahí frente a sus ojos estaba el estrago que causa el pecado, que es la muerte. Sin embargo, para eso había venido el Señor Jesús a esta tierra. ¿Para qué? Para librarnos de los estragos de la muerte, para librarnos de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Por eso Él dijo: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y va y se dirige entonces al sepulcro para demostrar que sus palabras eran ciertas, para demostrar que sus palabras eran verdaderas, para demostrar que Él es vida. Y que el sepulcro no tiene victoria sobre aquellos que murieron confiando en Él. Vamos al verso 38 de Juan 11, al versículo 44. Dice la escritura: Jesús, profundamente conmovido otra vez. ¿Estaba conmovido? ¿Sí o no? ¿De qué manera? Profundamente. En otras palabras, intensamente conmovido. Otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dice: Señor, hiede ya, apesta, huelen feo, Señor, porque es de 4 días. Y verso 40, Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Qué desafío, hermanos. El Señor Jesús, ¿a quién desafía en este momento? ¿Quién se encuentra enfrente ahí de Jesús? La muerte. ¿Dónde estaba Lázaro? En un sepulcro. Todos hemos tenido una pérdida
familiar, díganme si no es cierto. Hemos perdido a gente que amamos, que hemos amado mucho. Y cuando lo hemos visto en un ataúd, ¿qué queremos? ¿Qué deseamos? Que nuestro familiar se levante. Dime si no es cierto. ¿Y qué sucede con el familiar fallecido? ¿Se levanta? No responde. Está ahí tieso. Porque ante la muerte nosotros no tenemos ningún poder. Pero Lázaro tenía 4 días de muerto. Pero ante la voz de poder y de autoridad y de soberanía, el Señor Jesús lo levantó de entre los muertos. Por eso en una parte de la Escritura dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús venció la muerte. Jesús venció la muerte. Y fíjate, a mí me llama la atención porque incluso en el versículo 43, Él clama a gran voz y dice: Lázaro, ven fuera. Yo me imagino que en el lugar donde estaba Lázaro, pues a lo mejor había otros muertos, a lo mejor había otras sepulturas también, otras cuevas donde tenían gente pues que estaba fallecida, ¿no? Si él hubiera dicho ven fuera, pues se hubieran levantado todos los que escuchaban la voz de ahí. Por eso tuvo que ser bien específico: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto entonces salió. Y tal vez para ir aplicando la palabra, yo pregunto: ¿a cuántos Lázaros no nos ha resucitado de la muerte en la que nos encontrábamos? Bueno, aquí está uno. ¿Cierto o no? Nos encontrábamos en la muerte también. Sin embargo, nuestro Jesús es poderoso. Es poderoso. Si para otros Jesús no es poderoso, para nosotros sí. Si otros no quieren escuchar la palabra, nosotros sí. Si otros no quieren recibir milagros, nosotros sí. Si otros no quieren ir al cielo, nosotros sí. Yo sí quiero estar un día allá en los cielos, alabando a mi Dios. Y podemos decir incluso que su poder ha sido manifestado en medio de nosotros. Nos libró de las tinieblas, rompió las cadenas que nos ataban al pecado, nos levantó de la tumba en que nos encontrábamos. Y yo podría decir: a Él sea la gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ok, vamos a ver el tercer encuentro de Jesús con esta María. Juan capítulo 12, por favor, versículo 1 al verso 8. Está prácticamente por llegar a la muerte del Señor Jesús, y pocos días antes de llegar a la cruz del Calvario, dice la Escritura en el verso 1: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, como de costumbre, ¿verdad? ¿Quién era la que andaba siempre haciendo qué hacer? Marta, ok. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Y quién falta, hermanos? Marta sirviendo, Lázaro sentado a la mesa con Jesús. Y la pregunta es: ¿y María dónde estaba? Bueno, dice el verso 3: entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, que era Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara o se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis.
La última escena donde vemos a Jesús en la casa de estos hermanos es cuando lo invitan a una cena 6 días antes de ¿qué fiesta? De la Pascua. Prácticamente el ministerio del Señor Jesús estaba llegando a su fin. Una semana antes de que Cristo fuera crucificado, pasó a visitar a sus amigos. A manera, yo me imagino, permítanme pues este comentario, a lo mejor hasta con el objetivo de despedirse, ¿cierto o no? El Señor sabía que su hora estaba próxima, por lo tanto sube a visitar a sus amigos por última vez. Marta servía y Lázaro estaba a la mesa. Sin embargo, María estaba preparando algo especial para el Señor. Ahí dice el verso 3: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. ¿Y qué hizo con esa libra de perfume de nardo? Dice que ungió los pies de Jesús. Ungió los pies de Jesús. Algunos comentaristas dicen que comúnmente las doncellas de aquella sociedad, de aquella época, pues trabajaban para poder comprarse un perfume de mucho precio, de valor alto, y lo tenían reservado para el día de su boda. Ahora, el hecho de que pues haya estos comentarios de gente que se dedica a estudiar las costumbres de los pueblos, pues nos da una idea de que para María Jesús era sumamente apreciado ante su mirada, de tal manera que la devoción de María a Cristo le lleva a tomar ese perfume de nardo de mucho precio, romperlo o vaciarlo en los pies de Jesús. En otras palabras, es como si ella estuviera diciendo: no hay nada demasiado valioso que no pueda entregarle a Cristo. Le entregó todo lo que ella anhelaba, su vida, le entregó su corazón, le entregó todo lo que ella tenía. Y una cosa entendemos, hermanos, porque Jesús es digno de todo lo que tenemos y somos, ¿cierto o no? ¿Qué es tuyo? Nada. ¿Qué es de Dios? Y así apreciaba María a Jesús. Para ella Jesús era su todo. Jesús estaba en su corazón y envolvía sus pensamientos. Esa es una verdadera devoción, una verdadera adoración. Ahora, tal vez no lo dice la Biblia, pero podemos pensar que María, antes de conocer a Cristo, a lo mejor tenía un corazón vacío, tal vez estaba llena de muchos problemas, tal vez vivía bajo la esclavitud de muchos pecados. Sin embargo, cuando el Señor aparece en su vida, viene a hacer un cambio radical, viene a darle un propósito a su vida, un significado profundo a su manera de vivir, viene a ser su Salvador. Hay un pasaje paralelo que algunos dicen que no es María, la hermana de Marta y de Lázaro, pero hay un pasaje también donde una mujer viene y derrama perfume y también empieza a llorar sobre los pies de Jesús y a limpiar esas lágrimas con sus cabellos. Y esa mujer era una mujer de vida alegre, que había recibido el perdón de Dios. Yo no, obviamente, quiero referirme a que es la misma mujer, pero por la actitud que tomó yo puedo decir de dónde no sacó el Señor Jesús a María para tener esa misma devoción hacia Él. Sin lugar a dudas, yo puedo imaginar, María se consideraba antes de conocer a Cristo como una mujer que necesitaba un redentor. ¿Estamos claros? De tal manera que observamos, para ir concluyendo este punto, vemos a María nuevamente a los pies de Cristo, ¿sí? Pero ahora ungiéndolos. La primera vez estaba sentada ¿a dónde? A los pies de Jesús. ¿Haciendo qué? Escuchando su palabra, ¿ok?
demostrando su completa sumisión a la voluntad de Cristo. La segunda vez, ¿cómo la vemos? Postrada a los pies de Cristo, suplicando, clamando con dolor por una pérdida. Su hermano había muerto. Y la tercera vez, ¿cómo la vemos? A los pies de Cristo para ungirlos. En otras palabras, declarando que Jesús es digno de recibir todo lo que somos y todo lo que tenemos. En otras palabras, María no reservó nada para ella misma, sino que todo lo entregó a Jesús. Y para aplicar también esta verdad, quiero decirles, hermanos, esta es la vivencia de un hombre o de una mujer que ha conocido a Jesús como su Salvador. Esta es la experiencia de alguien que ha entendido qué hizo Cristo por él o por ella. Y dime si no es cierto. Cuando Cristo vino a perdonar nuestros pecados, ¿qué decíamos? Solamente queremos estar ¿con quién? Con Él, con Jesús. Ahora, nada más para que quede como un comentario, a la siguiente semana el Señor estaría colgado en una cruz, después de este evento, dando su vida, derramando hasta la última gota de su sangre. Y la Escritura, nada más anótalo, en Mateo 27, versículo 51, dice que había muchas mujeres mirando de lejos a Jesús, que estaba ahí colgado en la cruz. Ahora, yo no dudo que una de esas mujeres, ¿sabes quién haya sido? María de Betania. Sin embargo, en ese momento ya no podía estar a los pies de Cristo. Y tal vez no comprendía por qué lo habían crucificado. Pero sin lugar a dudas estaba allí siguiendo al Señor. ¿Estamos claros? Ok. Ahora vamos a hacer un giro. Después de estar con estas bendiciones, bueno, vamos a poner el otro caso. Vamos a hacer un giro de 180 grados para ver el segundo personaje descrito en la Biblia. Ahora vamos a referirnos a un hombre llamado Judas Iscariote. ¿Quién fue Judas? ¿Quién fue Judas Iscariote? Número 1, fue uno de los 12 apóstoles. Marcos 3, versículo 14. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y ahí en ese mismo pasaje que ya hemos predicado, enseñado en semanas, en estudios anteriores, hemos dicho que el Señor Jesús, de todos sus discípulos, escogió a 12. Y en esas listas que se encuentran en los evangelios, dice a Simón, a Andrés, a Jacobo, a Juan, y ahí te pone la lista, y al último aparece Judas Iscariote. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que Judas Iscariote fue un hombre escogido por Jesús como uno de los 12 cercanos, uno de sus 12 apóstoles, un hombre que siguió al Señor durante su ministerio, un hombre que vio todos los milagros del Señor de cerca. A él nadie le contó, a él nadie le dijo, sino que él mismo lo vio con sus propios ojos. Un hombre que escuchó cada palabra que salía de la boca del Señor, cada enseñanza, cada sermón. Él estuvo en el Sermón del Monte, estuvo cuando se juntó la gente en el desierto y le predicó a la gente, pero no solamente escuchó las enseñanzas, sino que después miró el milagro de multiplicar los panes y los peces para alimentar a ¿cuántos varones? 5,000. Imagínate. Estuvo cuando el leproso fue limpiado. Dime si no es cierto. Él miró esos milagros. Miró el poder del Señor para sanar a los ciegos, a los mancos, a los mudos y a los sordos. Vio cómo el Señor echó fuera a la legión de demonios del Gadareno. Fue testigo directo
de la resurrección de la hija de Jairo, del hijo de la viuda de Naín y también de Lázaro. ¿Cierto o no? En otras palabras, Judas miró las maravillas y los prodigios que el Señor Jesús realizó estando en esta tierra. Sin embargo, a pesar de haber estado con Jesús tan cerca, de haberlo escuchado hablar, de haber visto sus milagros, para él Jesús no fue precioso. Y aquí entra lo lamentable. Vamos a Juan capítulo 12, versículo 4 al versículo 8. Estamos en el mismo pasaje donde María estaba ungiendo los pies del Señor. Y entonces dice la Escritura, y uno de sus discípulos. ¿Y quién es ese uno de sus discípulos? Dice Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Fíjate cómo era la mentalidad de este hombre. Dime si no sabía incluso hasta en cuánto se podía haber vendido ese perfume. ¿En cuánto lo valoró él? Luego le puso el precio. 300 denarios. ¿Cuánto ganaba un jornalero en aquella época aproximadamente? Un denario. Un denario. Por lo tanto, si una persona, un jornalero, quería comprar este perfume, ¿cuántos días tenía que trabajar y ahorrar sin gastar ni un centavo? 300 días. Ok, si lo traducimos a nuestra época, ¿cuánto gana un jornalero el día de hoy? Ahora multipliquemos 400 por 300. ¿Cuánto es? 120,000. 400 por 300. Por eso cuando Judas miró lo que estaba haciendo María, preguntó: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Uno diría: ay, qué hombre tan más desprendido, ¿no? Qué hombre tan más dadivoso. Se preocupaba por los pobres. Pero fíjense cómo el Espíritu Santo nos deja todo para que no haya confusión. Porque dice el verso 6: pero dijo esto no porque se cuidara, no porque le preocupara los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, porque él tenía un ministerio, él fungía como el administrador de los recursos materiales. La Biblia dice que las mujeres se acercaban, y había hombres también y mujeres pues pudientes, que traían bienes, que traían ofrendas y se las daban al Señor. En otras palabras, había un fondo que se administraba, obviamente para cubrir los gastos que se requerían en la predicación de la palabra. ¿Y quién era el que administraba todo eso? Judas. Ahora, pero él tenía un pecado: era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y por eso el Señor Jesús le dice: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Vamos a Marcos capítulo 14, versículo 4 y verso 5. Fíjate qué dice la Escritura. Marcos 14, versículo 4, verso 5. Es el mismo pasaje. Dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Ya sabemos quién fue. Fue Judas. Y dijeron: ¿para qué se ha hecho qué? Este desperdicio de perfume. Era un desperdicio, hermanos. Pero ¿cómo lo valoraba Judas?
para él sí. Fíjate, María no dudó nunca en derramar ese perfume apreciado que tenía, que valía mucho, como una muestra de que Cristo es digno de todo. Pero Judas veía que había sido un desperdicio. Porque Judas no valoraba a Jesús como el que él es. Por el contrario, lo menospreció y se enojó contra la mujer y murmuraba. Y aquí entra el pero, que siempre cambia las cosas. No era porque se preocupara por los pobres realmente, no es porque quería comprar despensas para llevarles a las familias necesitadas, no era porque quería hacer buenas dádivas, Judas, ¿verdad? Sino más bien porque era un ladrón. En otras palabras, había un pecado en el corazón de este hombre, un pecado escondido que era su ídolo, su Dios falso, al que le servía y al que adoraba, al que se le rendía. Y sabes, ese pecado que no estuvo dispuesto a renunciar fue lo que lo llevó a la perdición al final. Porque yo sí quiero decirte algo. Cuando una persona no ama, no adora, no se entrega a Cristo, es porque en su corazón tiene un Dios falso. Tiene un ídolo en su corazón que usurpa el lugar que le corresponde a Dios. Y este hombre, ¿sabes cómo se llamaba su pecado? No era el robo. Esa era la consecuencia de su pecado. Avaricia. Le gustaba el dinero. Lo que lo llevaba a tomar la bolsa y a sustraer de lo que se echaba en ella. Juan 12, verso 6. Dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Cuál era el problema, hermanos? El problema es que aparentaba que las cosas marchaban bien. Dime si no es cierto. Andaba entre los 12, camuflajeado, andaban predicando aquí, predicando allá, etcétera, etcétera. El problema es que nunca, así quiero que lo entiendas, nunca fue a Cristo a confesar su pecado y a pedir su ayuda. ¿Tú crees que si Judas se hubiese acercado con el Señor y le hubiera dicho, Señor, tengo una tentación muy fuerte hacia el dinero, hacia lo material, ayúdame, no quiero defraudarte, no quiero ofenderte? ¿Tú crees que el Señor no le hubiera ayudado? ¿Verdad que sí? El problema es que se sentía bien con el encargo, sin embargo vivía con un pecado oculto. Y su corazón comenzó a endurecerse cada vez más y más. A lo mejor teniendo la bolsa, de repente agarró por ahí unas moneditas y su conciencia le empezó a testificar, estás haciendo algo incorrecto. ¿Y qué hizo? Bueno, nada más fue una moneda. Y después ya no fue una moneda, fueron 2. Después ya no fueron 2, fueron 3. Después ya no fueron 3, fueron 10. Y después ya se servía con la cuchara grande, ¿verdad? Y al final de cuentas, ¿cuál pudo haber sido la mentalidad que lo llevaba a actuar de esa manera? Bueno, cuando le preguntaran, pues es que andamos dándole a los pobres, cuando realmente no era así. Y aquí quiero hacer una aplicación, hermanos, de este punto. Y yo quiero decirte qué importante es que nuestro corazón lo podamos traer siempre delante de Dios y decirle, Señor, vengo a transparentarme delante de ti. ¿Dios sabe cómo vivimos? Yo pregunto. Él sabe cómo vives. Él sabe incluso el pensamiento o las palabras sin que salgan de tu boca, pero que las estás pensando, Él las conoce. Por eso es importante venir delante de Dios y decirle en ocasiones, ¿verdad, Señor? Quebrántame.
Y si en ocasiones puede haber algún tropiezo, Señor, perdóname, líbrame, límpiame, rompe cadenas, Señor. Porque yo te digo una cosa también. Cada uno en el corazón tiene una debilidad. Todos. Y aun cuando tú ves gente que a lo mejor pues se aparta para Dios, aún esa persona que vive consagrada de una manera pues admirable, tiene una tentación, tiene una debilidad. Y yo creo que es mejor siempre decir: Señor, líbrame de mis tentaciones, a negarlas y el día de mañana caer en una o en otro pecado. Y en ocasiones yo podría decir incluso, si alguien está atrapado en algún pecado oculto, secreto que nadie conoce, bueno, es necesario correr a Cristo, confesarle el pecado, pedirle ayuda. ¿Y qué va a hacer Él? Él te levantará. Pero tienes que ir con urgencia. Y no dejes que el pecado te vaya a endurecer hasta que ya no haya nada que se pueda hacer, como en el caso de Judas. Ahora yo pregunto, ¿Judas tuvo advertencias? Muchas. El Señor Jesús, haz de cuenta que lo quería zarandear para decirle: despierta, despierta. Mateo capítulo 26, verso 14. Fíjate, vamos a ver cómo este hombre, ya en su desvío, ya en su corazón endurecido, dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué hizo Judas? ¿A dónde fue? A visitar a los sacerdotes, a los principales sacerdotes. ¿Y qué les ofreció? Entregar a Jesús. Pero nada más así, no, a cambio de algo. ¿Qué me quieren dar? Es decir, quiero dinero. Ustedes me dan el dinero, me llegan al precio, yo se los entrego. ¿Y cuánto le asignaron? ¿Cuánto le dijeron que le iban a dar? 30 piezas de plata. Le asignaron, o sea, se los dieron en ese momento, 30 piezas de plata. ¿Y por qué 30 piezas de plata? Bueno, porque ese era el precio de un esclavo. Y yo me puedo imaginar a Judas con la bolsa, porque seguramente se las contaron, ¿verdad? Y ahí en un pequeño saco, 1, 2, 3, 29, 30. Ahí está, entréganoslos. Y recibiendo Judas las monedas, contento, toma el dinero y buscaba la oportunidad para entregar a Jesús. Ahora, yo quiero decirte una verdad, que al igual que María, que Marta y que Lázaro eran gente entrañable para Jesús, yo quiero decirte de la misma manera, Judas era una persona entrañable para Jesús. O sea, no creas que a Judas lo hacía a un lado. Dime si no es cierto. Cuando lavó los pies a los discípulos, a sus apóstoles, ¿estaba Judas, sí o no? ¿Y le tomó los pies a Judas y le lavó sus pies? Sin lugar a dudas que sí. Ahora, nada más de manera rápida, Salmo 41, verso 9. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Está hablando de una manera profética el salmista, y está hablando, fíjate cómo lo describe: el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. ¿Qué hizo? Alzó contra mí el calcañar. La traducción Dios habla hoy traduce este versículo de la siguiente manera. Salmo 41:9 dice: aún mi mejor amigo,
en quien yo confiaba. El que comía conmigo se ha vuelto contra mí. Ahora, ¿Judas era amigo de Jesús? Era su amigo. Ahora, con esto queda demostrado que Jesús no tenía nada en contra de Judas, muy por el contrario, le amaba como a los demás. Sin embargo, fue Judas, por su pecado, por su avaricia, por su robo, por su hipocresía, que se endureció y fue al grado de menospreciar a Cristo, que lo traicionó. Vamos a Juan capítulo 13, por favor, versículo 3 al 15. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, pero por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ustedes también lo hagan. Aquí nos deja una lección muy importante, hermanos. A pesar de que Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, lo iba a traicionar, sin embargo, va y le lava los pies. ¿Ok? Ahora, ¿con qué finalidad pudo haberlo hecho el Señor? Pues para que Judas recapacitara, para que Judas cayera postrado a los pies diciendo: Señor, perdóname por la maldad de mi corazón. Ahí hubiera abierto su corazón, dime si no es cierto. Le hubiera dicho: Señor, me han dado 30 piezas de plata para poder entregarte a los principales sacerdotes. Perdóname. Perdóname por mi traición, perdóname por mi avaricia, perdóname por mi amor al dinero. Sin embargo, ¿qué hace Judas? No dijo nada, sino que estaba ahí con los 12 en la última cena, conviviendo como si nada pasara. Sin embargo, vamos a ver la segunda advertencia, Mateo 26, verso 20 al 25. Dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Con cuántos se sentó a la mesa? ¿Estaba Judas? Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: Señor, ¿soy yo? ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y fíjate la advertencia, hermanos. Dice: a la verdad el Hijo del Hombre va. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: yo estoy consciente de lo que tengo que ir a padecer, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Qué palabras, hermanos, qué reprensión tan más fuerte. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dice el Señor: tú lo has dicho. En otras palabras, le dijo: sí, tú eres. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué hizo Judas? Nada. En otras palabras, este hombre ya nada le hacía entrar en razón, porque su corazón estaba tan duro como un diamante. Ni el ver que le lavaron los pies en un acto de humildad,
¿sí? El mismo Señor Jesús le estaba lavando los pies, ni una advertencia tan fuerte como el hecho de decir, ¡ay de aquel hombre! Y todavía se levanta y le pregunta, ¿soy yo, maestro? Teniendo las monedas en la bolsa, hermanos. De una manera hipócrita va y le dice, ¿acaso soy yo, maestro? Y el Señor le dice, sí. Pues ya nomás faltaba que le dijera, tú eres el traidor, ¿no? Pero pues le dijo, tú lo has dicho. Sin embargo, el estado espiritual de Judas era tan lamentable que nada le hacía entrar en razón. Mientras están en la cena, Judas se sale y va por los ancianos para prender a Jesús. Cuando terminan de cenar, dice la Escritura, que entonces Jesús y los discípulos se van a Getsemaní, donde el Señor se pone a orar a su Padre para pedir fuerzas. Él sabía que ya era la hora decisiva, la hora había llegado. Y entonces dice el versículo 47 de Mateo 26: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo. No le dijo enemigo, le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Cómo le iban a reconocer? Judas dio la clave. Él dijo, al que yo besare. Y entonces prendieron al maestro. Por último, ¿cuál fue el final de Judas? Mateo 27, verso 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Esta palabra arrepentido, no creas que él estaba realmente arrepentido. Más bien estaba con la conciencia que le remordía. Pero hizo algo que no se debe de hacer. Él fue y se quitó la vida, pensando que a lo mejor acabando con su propia vida, así acababa con el pecado, cuando no es así. Conclusión. Hoy he puesto delante de ti dos actitudes de corazón. Una que representa a aquellos que aman a Jesús con todas sus fuerzas, que no tienen otro fin, otro propósito más que querer agradar a Dios. Que Dios tome el primer lugar en su vida, en su corazón. Sin embargo, te he presentado también otra actitud, que a pesar de que se trataba de un seguidor de Jesús, como Judas, vivía muy alejado de él. Y la pregunta sería, ¿cuál de los dos te representa? ¿Amas a Jesús? ¿Estimas a Jesús? ¿O lo menosprecias, lo cambias por el pecado? Y yo diría, es mejor estar a los pies de Cristo. Es mejor estar en su presencia que fuera de ella. Es mejor venir arrepentido y pedir perdón, porque Él está dispuesto a perdonar. Pero eso si quiere ver un corazón arrepentido. Y también es mejor dejar de luchar con Dios, dejar que Él sea el dueño de nuestra vida, rendirnos a su voluntad, para que entonces Él pueda romper cualquier cadena que te pudiera atar al pecado. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar de esta manera. Padre, el día de hoy queremos darte gracias, Señor. Dos actitudes que podemos ver en tu palabra, sumamente contrarias, Señor. María, una mujer que le gustaba estar a tus pies,
que le gustaba estar en tu presencia, que quería escuchar tu palabra. Dios, y una actitud de un hombre que, a pesar de que llegó a ser un seguidor cercano del Maestro, sin embargo, a pesar de que tuvo toda el testimonio bajo sus propios ojos, bajo sus propios oídos, porque él fue testigo directo, aún así él se levantó y menospreció. Hoy nos ha quedado muy claro, Señor, que tú buscas que nuestras vidas sean como las de María, Señor. Gente devota, gente de pasión por Cristo, gente que lo único que queramos sea servirte y seguir tu voluntad, Señor. Ayúdanos a cumplirlo, Señor. Aún ayúdanos, Señor amado, a todos los que estamos aquí, a alejarnos de nuestras propias debilidades, Señor. Aún ayúdanos, Señor, porque eres tú el único que nos puede sacar hacia adelante. Líbranos de pecados ocultos, líbranos de cualquier acto, Señor, que te desagrade. Y muy por el contrario, que nuestra vida solamente deseemos, como María, entregar todo, porque tú eres digno, Señor. Gracias por esta enseñanza, grábala en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.